Su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, un hombre de confianza del presidente Luis Abinader, un dirigente del Partido Revolucionario Moderno comprometido con el ejercicio de la decencia política. Licenciado Antoliano Peralta, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante la familia dominicana preguntándole el significado que tiene para usted acompañar al presidente Luis Abinader, a ese presidente del cambio político que ya ustedes tienen 100 días gobernando a la familia dominicana. ¿Qué podría usted decirnos? Gracias, Guillermo. Mira, para mí es la experiencia de acompañar al presidente Abinader en esta tarea implica un compromiso con la decencia, un compromiso con la transparencia y un compromiso con la democracia. Eso me pone en una situación cómoda porque es la vocación y la tradición que yo personalmente siempre he tenido. Bueno, 100 días de gobierno y 100 días que tiene usted, más de 100 días ya, como consultor jurídico del Poder Ejecutivo. ¿Qué puede usted exhibir de haber heredado 20 años de un PLDismo gobernante que lo gobernaba todo y que por 20 años también tuvo la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo en sus manos? ¿Qué podría usted decir? El gobierno de la administración actual de Luis Abinader y de manera particular la consultoría se ha encontrado con una tarea inmediata, previa. Nosotros venimos con la intención de introducir una serie de reformas en el Estado en lo que tiene que ver con transparencia, consolidación de la democracia, etcétera. Sin embargo, nos hemos encontrado con que el gobierno dominicano, para poder arrancar, para poder funcionar, ha sido necesario someterlo a la legalidad vigente. Y el hecho de someterlo a la legalidad vigente ya parece que implica un proceso de reforma o de transformación del Estado. Esto es un poco curioso, pero es así. Es decir, alguna gente creen que ven el gobierno desde lejos, que nosotros hemos introducido modificaciones en el Estado, y sin embargo no es así. Nosotros lo que hemos hecho es encajar, amoldar, acomodar el Estado a su propia legalidad, y a partir de cuando el presidente lo considere de lugar, entonces comenzar a introducir una serie de reformas para el apuntalamiento de la transparencia y la democracia, y adelanto que en los próximos días el presidente se va a pronunciar sobre esto. Entonces, la llegada al poder político, al Palacio Nacional del presidente Luis Abinader es precisamente demostrando que el cambio político que escogió la mayoría del pueblo dominicano a través de ese voto soberano ha valido la pena. Pero totalmente, es que el presidente Abinader hizo una serie de promesas durante todo el largo trayecto que duró el proceso político de sus aspiraciones, que como todos sabemos, el presidente Abinader fue primero candidato vicepresidencial, luego en el 2012, luego fue candidato presidencial en el 2016 y finalmente candidato presidencial ahora, obteniendo el triunfo que todos saben. Y durante todo ese trayecto, su campaña y su discurso se caracterizó por la prédica de la democracia, la transparencia. Y eso es lo que se está aplicando ahora. Señor consultor jurídico del Poder Ejecutivo, la verdad es que nuestras realidades políticas nadie la puede cambiar con un pasado de 20 años. Corrupción pública y privada. El pueblo dominicano en mayoría nos eligió, y decimos nosotros, nos eligió como Partido Revolucionario Moderno con el líder Luis Abinader para que sea presidente, para que se sancione la corrupción pública y privada
que por 20 años, sin sanción y con impunidad, se ha mantenido. Usted, ¿cuál es la visión que tiene de esos acontecimientos de dominicanos que quieren jueces y ministerio público respondiéndole al pueblo dominicano con independencia, con respeto a las leyes y a la Constitución y no al blindaje del PLD? ¿Qué diría usted? Mira, Guillermo, si yo no fuera funcionario público, si yo fuera un simple abogado como lo era antes de ocupar esta función, yo diría lo que te voy a decir ahora. La actitud del gobierno sobre el tema del Ministerio Público implica ya una transformación histórica, un hito en la historia de la justicia en la República Dominicana. Estamos hablando de un presidente que ha dicho: yo quiero nombrar un sistema del Ministerio Público, un procurador y unos fiscales que me fiscalicen a mí, a mi gobierno, y que no sean adeptos políticos míos, que sean personas independientes. Ahora, el presidente no se para ahí. Él quiere que en su oportunidad se modifique la Constitución para que esta decisión y esta actitud de un Ministerio Público independiente no dependa de la voluntad de él, sino que dependa de la norma constitucional. Y agrego que no solo se trata del Procurador General de la República, sino que en el sistema actual el presidente tiene la potestad, la prerrogativa de designar 7 de los 14 procuradores adjuntos, y el presidente procuró que esos 7 procuradores adjuntos fueran personas que no estuviesen ligados a la actividad política y al partidarismo político. Pero él quiere que eso se consagre. Él quiere que en la reforma constitucional que habrá de venir en algún momento, esto conste para que no sea él, el presidente de la República, quien designe tampoco a esos 7 procuradores. Pero Antoliano Peralta, usted igual que yo sabemos que ese Ministerio Público y jueces en su gran mayoría, decimos nosotros, el 80% son jueces honestos y cumplidores de las leyes, pero hay un 20% que son corruptos, Ministerio Público y jueces que han cumplido órdenes políticas que forman parte del blindaje del PLD. ¿Usted qué dice? Sí, estoy de acuerdo. Es decir, las administraciones pasadas en alguna manera corrompieron el sistema de justicia. Y eso llegó tan lejos que apearon gente de caravanas políticas para llevarlo a ser jueces de las altas cortes. Por eso miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, brazo político de esos 20 años, eligieron presidente de Suprema, como fue Mariano Germán y como lo es Luis Henry Molina, miembro del Comité Central del PLD. La República Dominicana tiene que trillar el sendero de la independencia, de la mayor independencia posible en el sistema de justicia, y este es un objetivo fundamental en la administración de Luis Abinader. Él quiere que la justicia se profesionalice, que la justicia deje de estar integrada por dirigentes políticos, que los fiscales sean fiscales de profesión, que la justicia no dependa de la decisión de un presidente de turno. Y cuando eso ocurra, la República Dominicana tendrá seguridad jurídica y garantía institucional. Bueno, dentro de muy poco, decimos nosotros y creemos nosotros, seguramente usted también, el Consejo Nacional de la Magistratura será convocado por el jefe del Estado, por el presidente Luis Abinader. Muchos dominicanos como nosotros esperamos que se produzcan cambios en las altas cortes para que venga la independencia judicial del Poder Judicial y no los compromisos políticos que todavía prevalecen. ¿Qué diría usted? Mire, el 27 de diciembre se vence el plazo de por lo menos 4 jueces del Tribunal Constitucional. Y hay un juez de la Suprema Corte que vence su periodo ahora y que debe ser evaluado. Pero también está por vencerse el plazo de vigencia de los jueces del Tribunal Superior Electoral.
el presidente tiene la decisión de convocar cuanto antes el Consejo de la Magistratura, el Consejo Nacional de la Magistratura. Esto incluso no se ha hecho por la situación de salud de uno de sus miembros, que es la Procuradora. Y que se necesita la totalidad de los miembros del Consejo de la Magistratura, como dice la ley, para poder convocarlo. Sí, para la primera sesión deben estar todos. Si no pudiesen estar, entonces la ley permite que en una segunda convocatoria el quórum se forme con por lo menos 6 de los 8. Ahora, el presidente quiere que estén todos, y que estén todos los que, aún aquellos que se supone o se presume no son simpatizantes del gobierno. El presidente quiere que haya equidad y que la escogencia de los jueces no se haga mediante la imposición del Poder Ejecutivo ni tampoco con repartidera. El presidente quiere que los jueces a ser escogidos sean profesionales del derecho, que actúen con profesionalidad en el ejercicio de la judicatura. Señor consultor jurídico del Poder Ejecutivo, estamos hablando de necesidad de cumplidores de las leyes y de la Constitución de la República, y nosotros nos preguntamos, entonces ese Consejo Nacional de la Magistratura podrá evaluar la situación del Poder Judicial y determinar las decisiones para mejorarlo, para eficientizarlo, para apartarlo del partidarismo político, de la manera en que lo crea esa convocatoria del Consejo de la Magistratura. ¿De eso se trata? Sí, el Consejo Nacional de la Magistratura en su convocatoria debe establecer en su agenda, en la convocatoria, la agenda o el motivo para el cual se convoca al Consejo, dentro de sus atribuciones. Entonces, yo no quisiera adelantar esa agenda, porque al fin y al cabo yo no soy miembro del Consejo. Lo que se estila es que el consultor jurídico asista al Consejo en los procedimientos legales, y en algunas ocasiones se convierte en vocero del Consejo si así lo decidiera, de manera que ya sabremos cuando se haga la convocatoria cuál va a ser la agenda o el objeto de la convocatoria. Sí, pero usted sí puede explicar de que hay que, cuando se haga la convocatoria, hay plazos que no son inmediatos, que no en los próximos 2 a 3 días el Consejo de la Magistratura toma las decisiones, sino llama a los aspirantes para que se inscriban, le da participación de exposición. ¿De eso se trata? Sí, el Consejo convoca y normalmente en su primera sesión conoce el cronograma y el reglamento, aprueba ambos, y en el caso de que le introduzca alguna modificación al reglamento ya existente, entonces la ley exige que se publique con sus modificaciones, para dar lugar a que la opinión pública se refiera al reglamento. Una vez hecho esto, se abre el plazo de 15 días para la presentación de propuestas. Luego se abre un plazo para las objeciones. La ciudadanía tiene derecho a objetar a aquellos proponentes que considere que son objetables por razones legales o por razones morales. Y más por razones morales, porque las razones legales normalmente han sido ya previamente depuradas. Si alguno de los propuestos no cumple con un requisito legal, no tiene el tiempo que requiere la ley para ser miembro de una alta corte, en fin, cualquiera de los requisitos que establece la ley, entonces esa persona es excluida. Luego, cuando se presenta el nombre, y eso ha ocurrido en otras ocasiones, si alguien dice, pero este individuo estafó a mi primo, es un abogado bandido, tiene un expediente pendiente, ha sido cuestionado por tal asunto. O es un político militante. O es un político militante, entonces nosotros, y el reglamento lo prohíbe, nosotros lo estamos objetando, se le da un plazo al objetado para que se refiera a la objeción, o sea, un asunto totalmente democrático, donde se respeta el debido proceso y la libertad y el derecho de cada quien. Entonces luego el Consejo, si lo considera el lugar,
en un plazo de 24 horas se refiere, toma una decisión. Ahí se depura la lista y comienzan las exposiciones y las evaluaciones Estamos públicas. hablando de más de 20 días de todo ese proceso. Sí, mucho más. Imagínense que solo para el plazo para la presentación de candidaturas son 15 días. Licenciado Antoliano Peralta, hablar de esperanza de un poder judicial independiente, jueces, Ministerio Público, es una responsabilidad grande en estos tiempos en que lo que fueron por 20 años los dueños o responsables del control político judicial, es decir, de controlar todo el gobierno, todos los diferentes, el poder legislativo, el poder judicial, lógicamente el poder ejecutivo, altas cortes en sentido general. ¿Usted cree que los dominicanos de todos los colores políticos vamos a poder entender hoy, ya se cumplieron los 100 días y que al presidente Luis Abinader no le dieron la posibilidad de una tregua tradicional, y ahora nos dicen y nos califican los que por 20 años controlaron ese blindaje de todo tipo, que hoy se gobierna mal, que hoy el presidente Luis Abinader es más de lo mismo de la politiquería tradicional? ¿Qué usted le contestaría? Mire, Guillermo, si hay una cosa que está definida en la vida dominicana ahora, es que el gobierno de Luis Abinader no es más de lo mismo. Y yo te puedo decir en pocas palabras por qué no. Primero, por lo que acabamos de analizar ahora con respecto a su decisión del Ministerio Público. Segundo, por su actitud de convocar el Consejo de la Magistratura para escoger jueces independientes, y ya él lo demostró, ya no es palabrería, porque ya lo hizo, cumplió su palabra con el Ministerio Público. Tercero, porque escogió una Junta Central Electoral, el Senado del PRM escogió una Junta Central Electoral sin influencia del Poder Ejecutivo y de personas que no son militantes políticos. Además, porque la administración pública, y de esto era que te hablaba hace un rato cuando te hablaba de la legalidad actual, la administración pública ha sido transformada. Por ejemplo, el Servicio Exterior Dominicano era un depósito de lo que la gente comúnmente llama botellas. Es decir, de toda la persona a quien se quería favorecer con un salario sin prestar un servicio y no encontraban dónde ponerlo, lo mandaban al servicio exterior. Ejemplo. No pagándole pesos, sino dólares. No, pagándole dólares y en ocasiones muchos dólares. Y quedándose en el país. Y quedándose en el país. Te pongo el ejemplo de la ciudad de Nueva York, donde en la ciudad de Nueva York habían 56 vicecónsules. Y eso se repetía en lugares insospechados. Yo pienso que hay lugares donde había tantos vicecónsules como ciudadanos dominicanos. Esto puede parecer una exageración, pero es un simbolismo, una metáfora, de que en un país lejano donde hay pocos dominicanos, tú te encuentres con que habían 20 vicecónsules en un lugar, en una ciudad cualquiera de China, donde viven 100 dominicanos, y que el consulado se justifica por la relación comercial, más que por la cantidad de dominicanos que hay. Pero una oficina que pudo haberse manejado con un cónsul, su personal administrativo y un vicecónsul, habían 18 vicecónsules. En China. En lugares peores todavía. Entonces, te digo el caso de Nueva York, que lo tengo de recuerdo, pero más aún, los comedores económicos, 31 subdirectores de los comedores económicos, ahora existen 6. INESPRE, 36 subdirectores de INESPRE, que si fuésemos a llevar a esa gente a INESPRE, no caben en las oficinas de INESPRE, no caben. Virtualmente, realmente no cabrían ahí. Entonces, quiero referirme a un caso muy particular y de carácter institucional. La ley que regula la administración pública establece un límite máximo de 6 viceministros de Estado. Habían todos los viceministros que tú pudieras suponer,
el gobierno redujo a 6 en aquellos casos donde la ley orgánica de ese ministerio llega hasta 6, el número de viceministros. Que hay casos como y recuerdo de memoria, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, donde solo la ley de Cultura establece 3, donde solo hay 3. El Ministerio de Hacienda, donde solo hay 5, la ley dice 5, hay 5. De manera que la ley 247-12, que es la ley marco de la administración pública, dice, ustedes lo pueden llevar con su ley particular hasta 6, pero no pueden pasar de 6, no pueden ser 18 como habían, no pueden ser 14 como habían, no pueden ser 31 subdirectores, porque la ley lo prohíbe. Entonces, eso no es más de lo mismo, eso es más institucionalidad. Y a eso era que me refería cuando al inicio de esta entrevista yo decía que la administración actual ha tenido que acomodar el Estado a la legalidad vigente. De manera que con este simple recuento, la opinión pública entenderá, y este prestigioso programa, que no es cierto que es más de lo mismo. Pero quiero abusar de ti para agregar un comentario adyacente a lo que acabo de decir. Una dirigente del partido del anterior gobierno dijo en estos días que el presidente Abinader lo que estaba haciendo era continuar con las obras que había iniciado el gobierno pasado. Bueno, el Estado es uno y no tiene dueño. Y yo decía ayer en el Ceibo que estábamos dejando instalado el 911 en las provincias del Ceibo y Atomayor. Me abordó un corresponsal de la zona y yo le dije, no hay nada tan malo que no tenga algo bueno. Y el 911 fue una iniciativa positiva del gobierno pasado, y todo lo que sea positivo, el presidente Abinader lo va a terminar y lo va a continuar. Todos los gobiernos, inclusive el gobierno pasado, tuvieron algo positivo. Entonces, aquí hay un ejercicio de respeto a la continuidad de lo que debe ser el Estado dominicano. El presidente Luis Abinader respeta eso. Pero de manera absoluta, como también respeta de manera absoluta las disposiciones de la Constitución Dominicana y de las leyes vigentes. Bueno, usted, Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, ¿usted confía en que se van a sancionar la corrupción pública y privada de 20 años, lo que le robaron el dinero de los impuestos al pueblo dominicano? ¿Usted cree que eso se va a producir? Estamos en manos del Poder Judicial y del Ministerio Público. El presidente ha designado una representante, la más alta representante del Ministerio Público, que es un símbolo de la justicia en la República Dominicana. Si el presidente y nosotros confiamos en que la magistrada Miriam Germán va a hacer lo que manda la ley, porque siempre lo ha hecho. Luego queda la segunda parte, que es el sistema de justicia. Usted mismo ha dicho que hay un 80% de jueces que son profesionales y que actúan dentro del marco de la ley. Sí. Nosotros confiamos en que estos casos no caigan en manos del 20%. Licenciado Antoliano Peralta, con usted siempre podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional. Usted también es un prestigioso dirigente del brazo político del gobierno, el Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué hace usted por complacer, por ayudar a los compañeros del PRM que merecen estar en una posición en el gobierno y que esperan estar contribuyendo en el ejercicio del poder político con el presidente Luis Abinader? ¿Qué diría usted? Todo lo que podemos. Hacemos todo lo que las circunstancias nos permite, tomando en consideración las palabras que dijo el presidente de que el Estado tampoco es un botín. Nosotros estamos recibiendo a los compañeros, evaluamos su perfil, hacemos recomendaciones, y puedo decir, Guillermo, que a mi oficina han ido compañeros y amigos y personas, incluso periodistas, que han dicho que nunca habían entrado al despacho de la consultoría jurídica. Sí, eso es un acontecimiento, parece que eso era muy grande. Eso lo hemos abierto a la gente dentro de las posibilidades.
el tiempo es uno solo y no se puede extender, un día solo tiene 24 horas y nosotros de Y manera... usted no ha ido a robar porque usted tampoco maneja recursos económicos. No, no, nada. Y usted, al contrario, usted habla de sancionar a lo que puedan equivocarse. Así es, pero en eso no habrá ninguna duda. No debe haberla. No habrá ninguna duda. Solamente opositores que entiendan que se va a repetir lo que ellos hicieron. Lo que pasa es que el cambio, Guillermo, es una cultura, una ideología que se produce paulatinamente. Es decir, por eso hay algunas personas que no se han acostumbrado a la nueva situación ideológica, a la línea ideológica del presidente Abinader. Yo quiero que los dominicanos y que los funcionarios públicos actuales entiendan que en este gobierno no se va a tolerar la corrupción y la violación a la ley, sea quien sea y caiga quien caiga. Ese es el dictamen del presidente Abinader. Licenciado Antoliano Peralta, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Bueno, quiero aprovechar esta magnífica oportunidad que me da para hacer un llamado a los compañeros y amigos que detentan funciones en el Estado, para decirles a ellos que en una ocasión yo fui a Moca a juramentar, a participar en la juramentación de un grupo de ciudadanos del sector externo, y la persona que lo iba a juramentar tenía un mandato del presidente Abinader y le dijo: antes de levantar la mano, tienen tiempo de no hacerlo aquellos que piensan que pueden acceder a un gobierno de Luis Abinader a enriquecerse a costa del patrimonio público. Entonces quiero aprovechar esa experiencia para decir, estamos apenas 103 días del gobierno. Si alguien entiende o tiene como meta o como objetivo este propósito que yo acabo de describir, está a tiempo de devolverse. Y a los compañeros y a la ciudadanía en sentido general, que tengan fe en este gobierno, que el presidente Abinader y el gobierno en sentido general no variará jamás su propósito de llevar este país hacia la institucionalidad y la legalidad. Licenciado Antoliano Peralta, qué complacido nos sentimos de tener a un funcionario transparente, a un funcionario honesto, a un compañero del PRM que acompaña al presidente Luis Abinader a gobernar bien la nación. Usted quería venir a Aeromundo y nosotros nos sentíamos siempre complacidos de tenerlo. Qué complacidos nos sentimos de poder tener esta conversación auténtica con un hombre que ejerce la decencia política y que está dispuesto a defender al gobierno del presidente Luis Abinader con honestidad y con responsabilidad. Le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el licenciado Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo,